nos habíamos quedado en la incorporación e inducción de personal, y habíamos dicho que después de hacer todo el proceso de inducción íbamos a generar el legajo de personal que iba a ir al área de administración de personal para que lo puedan inscribir en la planilla. Evaluación de desempeño es otra herramienta que habíamos visto en recursos humanos. La evaluación de desempeño es un proceso sistemático y periódico que hay que hacer dentro de toda organización, las cuales van a medir cuantitativa y cualitativamente cuál es la eficacia que tiene el trabajador dentro de la organización. Para esto es importante generar una situación de medida. Cuando, por ejemplo, nosotros manejamos un carro, el reloj del kilometraje nos va a decir a cuántos kilómetros vamos conforme vayamos apretando el acelerador. La evaluación de desempeño es exactamente igual, que tiene que ver las competencias del puesto, lo que vimos en el manual de organización y funciones, cuáles son esas competencias del puesto, versus las competencias del trabajador. Esa brecha que hay entre lo que queremos con lo que está desarrollando el trabajador es lo que vamos a medir. ¿Y cómo lo vamos a medir? Porque las evaluaciones de desempeño tienen que ver muchísimo con los objetivos que cada puesto cumple para poder lograr el objetivo principal de la empresa. La evaluación de desempeño entonces encuentra las brechas. Es una herramienta de gestión que evalúa las competencias. Por ejemplo, una competencia que lo vamos a ver más adelante es el liderazgo. ¿Cuánto un jefe es líder para llevar a su personal a que cumpla los objetivos, ¿no? Evalúa el aporte hacia los objetivos. Recuerden, la evaluación de desempeño mide los objetivos y la suma de todos los objetivos nos va a dar el objetivo principal de la empresa. Permite también visualizar el rendimiento progresivo del trabajador. Como esto tiene que ver con un puntaje, por eso hablábamos de cuantitativa, o sea, esto nos da un puntaje. Un trabajador puede tener en un año 60 puntos y en el siguiente año 65. Eso significa que hay un crecimiento de 5 puntos entre un año y otro en el desenvolvimiento de un trabajador. Y además de eso, la suma de todas las evaluaciones de desempeño de todo el personal de la empresa nos da los resultados de la empresa. ¿Qué evaluamos? ¿Qué competencias evaluamos? Es bien importante acá para ustedes. Evaluamos 3 situaciones concretas: los conocimientos, las habilidades y las aptitudes. Aquí yo he colocado algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, conocimientos, orientación a la calidad, el expertise, qué nivel técnico tiene el profesional o el técnico, la gestión del conocimiento, es decir, cuánto conoce y cuánto lo aplica en su trabajo, y cuánto maneja las herramientas informáticas. Hoy, muy importante. Eso es lo que medimos en conocimientos. En habilidades, cómo analizamos y solucionamos problemas, cuál es la flexibilidad que tenemos, cuál es nuestro nivel de comunicación, cuál es el pensamiento que nosotros tenemos, si somos creativos o no somos creativos. La toma de decisiones, ¿tomamos o no tomamos decisiones? ¿Trabajamos o no trabajamos en equipo? Esas son habilidades. Y las aptitudes tienen que ver con la autonomía, con la proactividad, el autoconocimiento, la motivación y la fortaleza. Estas 3 dimensiones son las que se evalúan en una evaluación de desempeño. Todo esto nos lleva a beneficios. Por ejemplo, aclara prioridades de cada colaborador. Normalmente cuando los trabajadores desarrollan una labor, el ser humano considera que es bueno. Con la evaluación vamos diciendo que cuánto te falta para ser bueno, cuánto te falta para poder llegar al óptimo de lo que estamos buscando como empresa. Desarrolla las habilidades de los trabajadores. Por ejemplo, hay talleres
por ejemplo, de comunicación que nos permiten poder comunicarnos mejor, hacer una comunicación asertiva. Mejora el rendimiento individual de la empresa, claro, porque recuerden algo, las empresas en el mundo son empresas que no son estáticas, porque son manejadas por humanos. Los seres humanos nunca van a estar haciendo lo mismo, como si fueran robots. En consecuencia, sus temperamentos, sus habilidades, sus aptitudes o sus conocimientos nos van a permitir ir desenvolviendo paulatinamente. Entonces toda empresa es viva, está en movimiento. Entonces, como está en movimiento, necesitamos ver cuál es el rendimiento de cada individuo de la organización, y esto nos va a dar el rendimiento colectivo de la empresa. Además, también fomenta la opinión constructiva. Normalmente estamos acostumbrados a que la crítica nos destruye, pues con evaluaciones permanentes vamos a generar un movimiento en el cual la crítica nos va a permitir mejorar aquello que nos está faltando o aquello que hemos hecho mal. Y otra cosa muy importante, fomenta la comunicación cara a cara. Ese tipo de evaluaciones necesita un feedback. Necesita que el trabajador sepa de su jefe cuánto conoce de lo que está desarrollando. Y es importante esa comunicación. No es por WhatsApp, no es una carta, no es un memorando. Es face to face, donde le vamos a decir al trabajador qué cosa es lo que hemos visto y cómo vamos a ayudarle a mejorar su rendimiento. Ahora vamos a ver la evaluación del clima laboral. El clima laboral en una organización es sumamente importante hoy por hoy. Y esto también se evalúa. Es otra herramienta de recursos humanos. Y dentro de esto vamos a medir la satisfacción que tienen los trabajadores dentro de la propia organización. Y para poder lograr esto, tenemos que, y aquí en el ejemplo que muestro en pantalla, ustedes van a poder ver 5 dimensiones en las cuales podemos evaluar el clima laboral. Por ejemplo, la credibilidad. Ahí vamos a ver cómo la empresa se está comportando con cada trabajador en lo que respecta a la información, a la accesibilidad, a las coordinaciones, cómo se delegan las funciones. Tenemos la visión de empresa dentro de nuestros objetivos personales, la confiabilidad y obviamente la honestidad. Esa es la primera dimensión, la credibilidad. La segunda dimensión es el respeto. ¿Cuánto respeto hay entre propios trabajadores, entre jefe y subordinado, entre los propios directivos de la empresa? En la empresa hay reconocimiento, hay participación, el entorno de trabajo es el óptimo, hay vida personal dentro de la empresa, o sea, la empresa respeta mi vida personal, porque hay empresas, recuerden, que consideran que cuanto más tiempo se quedan en la empresa, más eficientes y más involucrados con la empresa están. Equivocado. El trabajador que está con la empresa, que es participativo con la empresa, no necesita quedarse mucho tiempo, necesita cumplir con el objetivo y cumplirlo bien, de tal manera que le queda un espacio para ver su vida personal. Recuerden algo, el respeto tiene mucho que ver con el equilibrio entre trabajo y familia. Es bien importante eso, y eso también se evalúa. La imparcialidad también es otra dimensión que se evalúa dentro del clima laboral. Por ejemplo, la equidad en la remuneración, equidad en el trato, ausencia de favoritismos, justicia en el trato de las personas y la capacidad de apelación. Esta última parte es sumamente importante por cuanto en algunas empresas todavía tenemos represalias cuando un trabajador o trabajadora reclama algo. Y normalmente esa represalia tiene mucho que ver con que le renuevan o no le renuevan el contrato. Entonces, la capacidad de apelación, la justicia en el trato, la ausencia de favoritismo, o sea, la dimensión de la imparcialidad, tiene mucho que ver en la medición del clima laboral.
Otra dimensión tiene que ver con la camaradería. La empresa es fraterna, es hospitalaria, tiene un sentido de equipo, y eso mucho tiene que ver con los programas de bienestar social y los programas médicos saludables en la organización. Un campeonato deportivo, cuánto los directivos de la empresa, y directivos cuando hablo no hablo de los gerentes, hablo de los accionistas, de los dueños de la empresa, participan con el grupo de sus trabajadores, son fraternos con el grupo de sus trabajadores. Los programas de préstamos a los trabajadores es otro tema, porque por ejemplo puede existir una situación en la cual el trabajador le fallece un familiar y no tiene cómo afrontar esa situación. Si la empresa es fraterna, es solidaria y va en su ayuda cuando el trabajador más lo necesita, entonces esta dimensión de camaradería va a salir bastante alta y el clima laboral se va a ver mejorado, porque el trabajador va a percibir que su empresa está con él en los momentos difíciles. Y la otra dimensión es la del orgullo. Así como un dueño de empresa siente orgullo por su organización, los trabajadores también tienen que sentir orgullo por pertenecer a esa organización. Y para eso es necesario que la alta gerencia tenga que hacer una serie de acciones, como hemos visto en las dimensiones. Tiene que ser creíble, tiene que tener respeto, tiene que ser imparcial y tiene que ser solidaria con su personal, para que el trabajador pueda sentir orgullo por su empresa. Pero además del orgullo por su empresa, al trabajador, y hoy más que nunca, se le tiene que sentir orgullo por lo que hace. Cuando una persona no hace lo que le gusta, entonces no va a sentir orgullo por el trabajo. Y para eso los líderes de todas las empresas tienen que sacar el mejor provecho posible conociendo a la persona. El equipo de trabajo es otra cosa importante. Sentimos orgullo por el equipo con el que trabajamos. Estas son las dimensiones de evaluación de clima laboral, sumamente importante. Cómo se hace un proceso de clima laboral es otro tema importante. Por ejemplo, si ustedes vemos el primer proceso, el diseño. Para hacer el diseño, y lo estoy mostrando acá con el cursor, tenemos que hacer una definición de alcance, a dónde queremos llegar. La definición de alcance es cuál es el objetivo que perseguimos con la medición de clima laboral. La segunda, lo tenemos que segmentar por grupos: obreros, empleados, hombres, mujeres. En toda la organización hoy por hoy tenemos 4 generaciones. La generación, los Blueberry, que son los mayores de 50 años, la generación Y, la X y la Z, que son los milenios. Eso es una segmentación por grupos, y cada uno de esos grupos cada uno tiene sus propios intereses, cada uno de ellos ve la organización desde su óptica, y tenemos que ser capaces de segmentarlos por grupos para poder sacarle provecho a esta evaluación de desempeño. Luego tenemos que definir las variables, y esas variables nos van a permitir poder generar el cuestionario, que al final es el que vamos a implementar. Luego que hemos hecho el proceso de diseño, tenemos que hacer el proceso de comunicación, y el proceso de comunicación tiene que estar repasado por la dirección y la alta gerencia. La gerencia tiene que estar involucrada y creer totalmente en que los resultados de la evaluación de desempeño es un material importantísimo para generar un plan de trabajo para pasar al siguiente nivel. Luego que hemos hecho la comunicación, tenemos que hacer la aplicación. El cuestionario que desarrollamos inicialmente es donde vamos a aplicarlo. Podemos hacerlo a manera normal, que es entregamos un papel y cada uno marca, o podemos hacer una aplicación web donde las personas puedan ingresar y emitir su opinión, ¿no? Luego que hemos hecho la aplicación, tenemos que hacer el análisis y los reportes de esa data. Esa data va a tener una serie de
de información que tenemos que evaluarla. Por algo lo hemos hecho por grupos y hemos definido variables. En la lámina anterior habíamos visto las dimensiones y cada una de esas dimensiones va a tener su propia data. Hay que analizarla, hay que sacar conclusiones y luego sacar las recomendaciones. Este es el proceso con el cual se ejecuta una evaluación de clima laboral. Entonces ya saben lo que es un clima laboral, ya saben cuáles son las dimensiones que se mide dentro del clima laboral y ya saben cuál es el proceso que se ejecuta dentro de este clima laboral. Ahora vamos a entrar a la administración de personal.